En marzo de 2015, una tranquila comunidad de Texas fue sacudida por el brutal doble homicidio que destrozó a su congregación de Mejiglesia. Lo que comenzó como una celebración de la herencia de toda la iglesia terminó en un derramamiento de sangre, exponiendo cómo una sola prueba de ADN podía destruir los lazos sagrados de una familia y convertir a un pastor querido en un instrumento de venganza. En el verano de 2006, Prescott Arden se sentía atrapada en la monotonía de su vida. A los 32 años, era una maestra de primaria de clase media, apenas sobreviviendo sin un camino claro hacia la estabilidad o el reconocimiento que anhelaba. Pasaba las noches mirando por la ventana de su pequeño apartamento, preguntándose si eso era todo lo que la vida tenía para ofrecer. Deseaba algo más, un futuro que no se sintiera tan ordinario. Luego, Jared Thornbell entró en su mundo. Jared tenía 33 años, era un contratista con grandes sueños y una personalidad que llamaba la atención. Su carisma era magnético, su energía contagiosa, pero su vida estaba lejos de ser estable. Sus proyectos a menudo fracasaban, sus finanzas estaban en ruinas y su temperamento se encendía cuando las cosas no salían como él quería. Sin embargo, Jared tenía algo que Prescott encontraba irresistible: pasión. Vivía con audacia, persiguiendo sueños por muy inalcanzables que parecieran. Cuando vio a Prescott en una barbacoa de amigos en julio, decidió que la quería y no la dejaría escapar. Su romance se encendió rápidamente. Las llamadas nocturnas de Jared, los viajes improvisados y las declaraciones de amor apasionadas le dieron a Prescott una emoción que nunca había conocido antes. Con él, se sentía vista, deseada, viva. Pero esa pasión tenía un costo. La inestabilidad de Jared siempre estaba cerca. Oportunidades perdidas, discusiones acaloradas y la molesta sensación de que él perseguía sueños sin un plan. Prescott anhelaba estabilidad, y Jared, por mucho que lo amara, no podía proporcionársela. Para el otoño de 2006, las grietas en su relación comenzaron a mostrarse. La impulsividad de Jared empezó a sentirse imprudente. Sus promesas de un futuro mejor sonaban vacías. Y aunque Prescott lo amaba, no podía ignorar la creciente voz en su mente que le decía que necesitaba más. Esa voz se hizo más fuerte cuando conoció a Huxley Thornbell. Huxley, el hermano mayor de Jared, era todo lo que Jared no era. A los 35 años, ya era un pastor conocido de una mejiglesia en ascenso en Texas. Carismático y pulido, Huxley era un hombre con propósito y estabilidad. Sus sermones atraían multitudes, y su presencia inspiraba respeto. Vivía una vida de orden, disciplina y fe, un marcado contraste con el caos de Jared. Prescott conoció a Huxley en un evento de la iglesia al que su madre insistió en que asistiera. Al principio, lo vio como otro predicador con una sonrisa pulida. Pero a medida que avanzaba la noche, notó cómo Huxley tenía una forma de hacer que las personas se sintieran importantes. Cuando centró su atención en Prescott, su comportamiento tranquilo y su interés genuino la tomaron por sorpresa. No era como Jared, no era salvaje ni impulsivo. Era estable, una roca en un mundo que a menudo se sentía incierto. Huxley persiguió a Prescott con cuidado deliberado. La invitó a reuniones de la iglesia, la presentó a su círculo íntimo y pintó un cuadro de una vida llena de propósito y seguridad. Para Prescott, la elección entre Jared y Huxley se volvió dolorosamente clara. Jared agitaba su corazón, pero Huxley le prometía el futuro que ella deseaba desesperadamente. En diciembre de 2006, Prescott terminó con Jared. Se encontró con él en el estacionamiento de su taller, el aire cargado de tensión. La ira de Jared fue inmediata. «Me estás dejando por él», escupió, con la voz cargada de traición. «¿Mi propio hermano?». Prescott luchó por contener las lágrimas. «No se trata de él», mintió. «Se trata de mí. Necesito estabilidad, Jared. Necesito una vida que tenga sentido». Jared rió con amargura, caminando de un lado a otro frente a ella. «Huxley no te conoce como yo. No te ve como yo te veo». Pero Prescott ya había tomado su decisión. Mientras se alejaba, su corazón dolía, pero no miró hacia atrás. Para mayo de 2007, Prescott y Huxley estaban casados. La boda fue un gran evento, celebrada en el santuario de la mejiglesia con cientos de feligreses presentes. Prescott, con su vestido de encaje, estaba al lado de Huxley como la pareja perfecta. La congregación los llamaba una pareja hecha en el cielo. Jared no estaba allí. Se enterró en su trabajo, su resentimiento hirviendo bajo la superficie. Para Prescott,
La vida con Huxley era un marcado contraste con lo que había conocido con Jared. El hogar de los Thornbell era impecable, un reflejo de la disciplina y el orden de Huxley. Los días se llenaban con funciones de la iglesia, estudios bíblicos y eventos de caridad. Prescott se convirtió en la esposa perfecta del pastor, un papel que llevaba como un traje hecho a medida. En la superficie, todo era perfecto, pero a medida que pasaban los meses, Prescott sintió las grietas en su mundo cuidadosamente construido. Huxley era amable y firme, pero su matrimonio carecía de la pasión que había conocido con Jared. El fuego que una vez la hizo sentir viva había sido reemplazado por una estabilidad silenciosa. En noches de insomnio, se encontraba pensando en Jared, en cómo la hacía reír, en cómo la miraba como si fuera la única persona en el mundo. A finales de 2007, Prescott había abrazado completamente su papel como la esposa de Huxley. La congregación la admiraba, y su vida parecía ser todo lo que había soñado. Sin embargo, en el fondo, no podía sacudirse la sensación de que había sacrificado algo precioso. Había elegido la estabilidad sobre la pasión, y aunque se decía a sí misma que había tomado la decisión correcta, una parte de ella se preguntaba si eso volvería para atormentarla. Había traicionado al hombre que la amaba por el hombre que podía darle lo que pensaba que necesitaba. Y en las sombras de su mente, Prescott sabía que ese tipo de traición nunca permanecía enterrado para siempre. Para 2010, Prescott Thornbell se había convertido en el modelo de la esposa perfecta de un pastor. Elegante, serena y profundamente involucrada en las actividades de la iglesia, era admirada por la congregación de Grace Covenant Church. Su transformación estaba completa. Prescott había enterrado meticulosamente a la mujer apasionada e inquieta que una vez fue y la había reemplazado con una imagen de devoción tranquila. Organizaba estudios bíblicos, lideraba eventos del Ministerio de Mujeres y trabajaba incansablemente junto a Huxley, siendo el pilar de fe y valores familiares que todos creían que era. Pero la vida aparentemente perfecta de Prescott estaba construida sobre una mentira. Bajo la superficie, su relación con Jared Thornbell, el hermano menor de Huxley, nunca había terminado realmente. Aunque se casó con Huxley en 2007 y le dio 3 hijos, Grace en 2008, Elías en 2009 y Noah en 2011, su conexión con Jared persistía. Sus momentos robados estaban llenos de la intensidad del amor prohibido y el peso de su traición. Cada encuentro reavivaba el fuego que Prescott no podía extinguir, por mucho que intentara convencerse de lo contrario. Jared, mientras tanto, era un hombre lidiando con el fracaso y el resentimiento. Su negocio de construcción luchaba año tras año, sus deudas se acumulaban con cada oportunidad perdida y cada proyecto fallido. Ver a Huxley prosperar, liderando una megiglesia, construyendo una imagen pública impecable y viviendo la vida que Jared había imaginado con Prescott, alimentaba una amargura de la que no podía escapar. Su relación continua con Prescott le ofrecía un consuelo momentáneo, pero también profundizaba su enojo. Para Jared, Prescott era tanto el amor de su vida como un recordatorio de todo lo que había perdido. Prescott intentaba compartimentar su vida. Adoraba a sus hijos y los protegía ferozmente, incluso cuando el peso de su verdadera paternidad permanecía en el fondo de su mente. Grace, nacida un año después de su matrimonio, era precoz y encantadora, cautivando a la congregación con su brillante sonrisa y su ingenio rápido. Elías, solo un año menor, era más callado, más introspectivo, un niño que prefería observar en lugar de hablar. El pequeño Noah, nacido en 2011, era el favorito de la comunidad de la iglesia, con una energía e inocencia que lo hacían querido por todos. Cada uno de ellos llevaba rasgos que le recordaban a Jared, aunque ella apartaba esos pensamientos, diciéndose que Huxley nunca sospecharía. Huxley permanecía firme en su papel como líder y proveedor. Su creciente congregación lo veneraba por sus sermones sobre la fe, la familia y la integridad moral. Su comportamiento tranquilo y su devoción inquebrantable hacia Prescott y sus hijos lo convertían en el esposo y padre ideal a los ojos de la comunidad. Pero la confianza de Huxley en Prescott y su inquebrantable seguridad en su familia eran precisamente lo que hacía su traición tan devastadora. Cada gesto amable, cada declaración pública de amor, servía como un doloroso recordatorio del secreto que Prescott cargaba. La relación entre Prescott y Jared se volvía más peligrosa con el tiempo. Sus momentos robados estaban cargados tanto de pasión como de culpa, una combinación peligrosa que los mantenía volviendo el uno al otro a pesar de los riesgos. Paseos nocturnos, encuentros clandestinos y abrazos apresurados en rincones poco iluminados les daban un alivio temporal, pero el engaño constante pesaba enormemente en Prescott. Jared,
Sin embargo, veía su relación como una continuación de lo que debería haber sido. Para él, Prescott le pertenecía, no a Huxley, y resentía su decisión de permanecer en un matrimonio construido sobre mentiras. Para 2015, la presión sobre Prescott había llegado a un punto de quiebre. La iglesia de Huxley se había convertido en una de las más influyentes de la región, con una congregación que crecía cada año. Con ese crecimiento venían mayores expectativas. Prescott estaba constantemente bajo el escrutinio público, cada uno de sus movimientos observado por los miembros de la iglesia que admiraban su gracia y compostura. Era la cara de los eventos del Ministerio de Mujeres, la organizadora de galas benéficas y una mentora para las mujeres más jóvenes de la congregación. Las demandas de su papel le dejaban poco espacio para respirar, y mucho menos para procesar la maraña de su vida privada. En casa, la presión no era menos intensa. Grace, ahora de 7 años, había desarrollado una agudeza y curiosidad que a veces dejaban a Prescott inquieta. Elías, de 6, seguía siendo dulce y observador, a menudo mirando en silencio cómo se desarrollaban las dinámicas del hogar. Noah, de 4, aún no era consciente de las complejidades a su alrededor, su energía inocente ofrecía un breve respiro para Prescott. Sin embargo, cada vez que los miraba, regresaba una culpa persistente. ¿Heredaron la determinación feroz de Jared o su temperamento? ¿Llevaban trazos de un padre que nunca conocerían? Para Jared, los años de vivir a la sombra de Huxley ya habían cobrado su precio. Sus ambiciones, que alguna vez brillaron intensamente, se habían desvanecido bajo el peso de las dificultades financieras y el constante recordatorio de lo que pudo haber sido. Sus encuentros con Prescott, antes llenos de una pasión ardiente, ahora estaban teñidos de frustración. Él quería más que momentos fugaces, quería una vida con ella, una vida que ella parecía reacia a darle. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir con esto?, le preguntó una noche, con la voz tensa por la ira. ¿Cuánto tiempo vas a fingir que perteneces a ese mundo? No puedo simplemente irme, susurró Prescott, con la voz temblorosa. No es tan simple, Jared. Tengo una familia, tengo una vida. Tienes una mentira, respondió Jared con dureza, sus ojos encendidos. Y estás dejando que nos destruya a los dos. Sus discusiones se volvieron más frecuentes, sus encuentros más tensos. El resentimiento de Jared hervía, y la culpa de Prescott se profundizaba. Estaba atrapada entre la vida que había elegido y la vida que no podía dejar ir. El peso de su relación, de las mentiras sobre las que había construido su mundo, la presionaba con una fuerza insoportable. A medida que se acercaba la primavera de 2015, Prescott sentía que su vida cuidadosamente construida comenzaba a resquebrajarse. Las demandas de la iglesia, la creciente conciencia de sus hijos y la creciente frustración de Jared crearon una tormenta que ya no podía ignorar. Cada mirada de Huxley, cada pregunta de la congregación, cada momento fugaz con Jared se sentía como otro hilo que se deshilachaba. Se decía a sí misma que podía mantenerlo todo unido, que la verdad permanecería enterrada. Pero, en el fondo, Prescott sabía que el día del ajuste de cuentas se acercaba. A principios de 2015, Grace Covenant Church estaba prosperando, un pilar de la comunidad y un símbolo de unidad y fe. El pastor Huxley Thornbell estaba al frente, admirado por su congregación y respetado mucho más allá de las paredes de la iglesia. Sus sermones atraían a cientos cada semana, y cada iniciativa que introducía parecía solidificar aún más su reputación como un líder visionario. Fue durante uno de esos sermones, en marzo, cuando Huxley presentó su última idea, la celebración de la herencia. De pie, alto y confiado en el púlpito, con una voz cálida y acogedora, la describió como una oportunidad para fortalecer los lazos de la congregación explorando sus historias compartidas. Una colaboración con una destacada empresa de genealogía ofrecería pruebas de ADN voluntarias, permitiendo a las familias descubrir sus raíces ancestrales y, posiblemente, conexiones dentro de la propia iglesia. El anuncio fue recibido con un aplauso entusiasta. Las familias intercambiaron susurros emocionados, imaginando los descubrimientos que podrían hacer. Las palabras de Huxley resonaron en la congregación, enmarcando el proyecto como un testimonio de la interconexión de la humanidad y la importancia de la familia. Pero mientras la iglesia vibraba de emoción, Prescott Thornbell se quedó congelada en el primer banco, con las manos agarrando el dobladillo de su vestido mientras su corazón se aceleraba. Pruebas de ADN. Las palabras resonaban en su mente, agudas y peligrosas. Forzó una sonrisa, asintiendo junto con la multitud, pero por dentro, el pánico se agitaba. Sentado al fondo del santuario, apoyado contra la pared como solía hacer durante los servicios,
Jared Thornbell sintió como su pecho se apretaba. A diferencia de la congregación, que veía el proyecto como un esfuerzo inocente y emocionante, Jared y Prescott conocían la verdad. Esto no era una oportunidad para la conexión, era una amenaza, una bomba de tiempo que podía destruir todo lo que habían trabajado para ocultar. La mandíbula de Jared se tensó mientras miraba hacia el frente del salón. Incluso desde la distancia, podía sentir el miedo de Prescott. Durante los días siguientes, la iglesia estaba llena de expectación. Las familias se inscribían para las pruebas de ADN, compartiendo sus esperanzas y especulaciones. Los miembros bromeaban sobre descubrir líneas de sangre reales o descubrir que eran primos lejanos. La emoción desenfadada era contagiosa, extendiéndose por la congregación mientras se preparaban para el próximo domingo de la herencia, donde los resultados serían compartidos y celebrados. Prescott, sin embargo, apenas podía respirar bajo el peso de todo ello. Sonreía y asentía durante las conversaciones sobre el proyecto, pero su mente estaba consumida por el miedo. Cada comentario alegre de un miembro de la iglesia se sentía como una cuenta regresiva hacia el desastre. En casa, la tensión no era más fácil de escapar. Huxley estaba lleno de energía por el proyecto, hablando con entusiasmo sobre la importancia de conocer las raíces de uno. Una noche reunió a los niños, Grace, Elías y Noah, alrededor de la mesa para explicarles el proceso. Es increíble, ¿verdad?, dijo, con la voz llena de asombro. Pensar que podríamos descubrir conexiones con personas que ni siquiera sabíamos que eran parte de nuestra historia. Es un recordatorio de lo conectados que estamos todos. Los niños estaban fascinados. Grace, ahora de 7 años, hacía preguntas entusiastas, con su curiosidad brillando. Elías, de 6, observaba en silencio, con el ceño ligeramente fruncido mientras procesaba la información. Incluso Noah, de 4, aplaudió emocionado, aunque no comprendía del todo. Prescott permaneció en silencio, su sonrisa forzada ocultando el tumulto interior. ¿Podemos hacerlo, mamá?, preguntó Grace, con los ojos muy abiertos y brillantes. Prescott dudó, con la garganta apretada. Ya veremos, dijo suavemente, mirando a Huxley, quien levantó una ceja ante su respuesta inusual. Por supuesto que lo haremos, dijo Huxley firmemente, sonriendo a los niños. Será un proyecto familiar, algo que podamos hacer juntos. Prescott sintió un nudo formarse en su estómago mientras la mirada de Huxley se detenía en ella, su curiosidad despertada por su vacilación. Bajó la mirada, fingiendo ajustar su servilleta, pero las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Mientras tanto, Jared estaba desmoronándose. El anuncio había desatado sus peores miedos, y luchaba por mantener sus emociones bajo control. Encontró a Prescott después de un servicio a mitad de semana, con la voz baja y urgente. ¿Qué vamos a hacer con esto?, exigió, con los ojos ardiendo de frustración. No podemos simplemente quedarnos sentados y esperar a que esto explote en nuestras caras. No lo sé, susurró Prescott, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie pudiera escucharlos. No podemos hablar de esto aquí. La ira de Jared se encendió. No lo entiendes, Prescott. Si Huxley lo descubre, su voz se quebró mientras pasaba una mano por su cabello. Esto ya no se trata solo de ti y de mí. Lo sé, respondió Prescott con brusquedad, su voz más cortante de lo que pretendía. La bajó rápidamente, mirando nerviosa a su alrededor. Lo sé, Jared, pero no podemos entrar en pánico. Tenemos que pensar bien esto. Sus encuentros se hicieron más frecuentes, y sus conversaciones, cada vez más desesperadas. Jared presionaba para actuar, sugiriendo sabotear los kits de prueba o encontrar una manera de falsificar los resultados. Prescott rechazaba cada idea como demasiado arriesgada, pero su propio pánico estaba aumentando. Cada día que pasaba los acercaba más al momento de la verdad, y Prescott sentía que el frágil equilibrio de su vida comenzaba a desmoronarse. Al mismo tiempo, las sospechas de Huxley estaban creciendo. Prescott, normalmente tranquila y serena, se había vuelto inusualmente tensa. Evitaba el contacto visual con más frecuencia, y su risa sonaba forzada. Y luego estaban las miradas que lanzaba durante los servicios religiosos, sus ojos desviándose hacia el fondo de la sala, donde Jared solía estar. Huxley se decía a sí mismo que estaba imaginando cosas, pero una semilla de duda había sido plantada, y estaba comenzando a crecer. La emoción de la congregación solo aumentaba el contraste entre la alegría pública y el temor privado de Prescott. Las familias posaban para fotos mientras realizaban sus hisopados bucales, riendo sobre lo que los resultados podrían revelar. Los miembros de la iglesia intercambiaban historias de sus historias familiares, su optimismo palpable. Prescott seguía el protocolo,
asintiendo y sonriendo ante su entusiasmo, pero por dentro se estaba ahogando. Cada conversación alegre se sentía como un cuchillo que se retorcía en su pecho, un recordatorio del secreto que ya no podía contener. Incluso Grace notó el cambio. Una noche, mientras Prescott estaba sentada en la mesa de la cocina, mirando fijamente la comida que apenas había tocado, Grace se acercó a ella. «Mami, ¿estás bien?», preguntó, su pequeña mano descansando sobre el brazo de Prescott. Prescott forzó una sonrisa, apartando un mechón de cabello de su hija detrás de su oreja. «Estoy bien, cariño», dijo suavemente, «solo un poco cansada». Grace frunció el ceño pero no insistió. Aún así, sus ojos atentos permanecieron sobre Prescott, como si sintiera que había algo más que su madre no estaba diciendo. La presión alcanzó su punto de ruptura una semana antes del domingo de la herencia, durante una cena familiar. Huxley, como siempre, mencionó el proyecto de ADN, con un tono casual pero palabras deliberadas. «Hablé con el equipo que maneja los resultados», dijo, pasando un plato a Elías. «Están avanzando muy bien. Deberíamos tener los nuestros para el próximo fin de semana». Prescott se congeló, con el tenedor suspendido en el aire. «El próximo fin de semana», repitió, con la voz apenas audible. «Sí», respondió Huxley, con la mirada aguda mientras se posaba en ella. «¿Por qué? ¿Hay algún problema?». La habitación quedó en silencio. Los niños miraban de un lado a otro entre sus padres, percibiendo la tensión sin entenderla. Prescott forzó una risa, sacudiendo la cabeza rápidamente. «No, por supuesto que no», dijo, con la voz más aguda de lo habitual. «Solo me sorprendió, eso es todo». Huxley no respondió de inmediato, sus ojos entrecerrándose ligeramente. Hizo un pequeño gesto de asentimiento y volvió a su comida, pero el peso de su mirada permaneció, y Prescott sintió su corazón golpear con fuerza en su pecho. Mientras continuaba la cena, la mente de Prescott corría frenéticamente. La cuenta regresiva hacia el domingo de la herencia sonaba cada vez más fuerte en sus oídos, y podía sentir cómo las grietas en su mundo cuidadosamente construido se ensanchaban. La verdad que había luchado tan duro por mantener enterrada estaba saliendo a la superficie, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. El domingo de la herencia estaba a solo días de distancia, y Prescott sabía que se había quedado sin tiempo. El domingo de la herencia llegó con la energía festiva que Huxley Thornbell había imaginado. Grace Covenant Church estaba adornada con pancartas y decoraciones, y el santuario estaba lleno de feligreses ansiosos por compartir sus resultados de ADN y celebrar su herencia colectiva. Las familias reían y charlaban mientras se reunían alrededor de las mesas para comparar descubrimientos, su emoción llenando el aire. Para Prescott Thornbell, sin embargo, el día se sentía como un descenso en cámara lenta hacia el caos. De pie junto a Huxley mientras saludaba a la congregación, forzó una sonrisa que apenas ocultaba la tormenta que rugía dentro de ella. Sus 3 hijos jugaban cerca, sus risas despreocupadas un doloroso recordatorio de la inocencia que todavía llevaban, una inocencia que Prescott sabía que pronto sería destruida. A medida que avanzaban las festividades, Huxley recogió los resultados de ADN de su familia de la mesa de Signar. Levantó el sobre con una sonrisa, dirigiéndose a sus hijos con la calidez que siempre mostraba en público. «Veamos qué dice nuestro árbol genealógico sobre nosotros», dijo alegremente. El estómago de Prescott se revolvió mientras lo observaba abrir el sobre. Quería detenerlo, arrebatarle los papeles de las manos, pero sus pies parecían anclados al suelo. Solo pudo mirar mientras su expresión cambiaba de curiosidad a confusión. Huxley frunció el ceño y revisó los papeles de nuevo. La habitación a su alrededor zumbaba con los sonidos de la celebración, pero en su pequeño rincón, la atmósfera se volvió tensa. «Esto no puede estar bien», dijo Huxley, su voz ahora más baja pero lo suficientemente cortante como para atravesar la compostura de Prescott. La miró, sus ojos llenos de una mezcla de incredulidad y creciente sospecha. «Dice que no soy el padre biológico». El corazón de Prescott se aceleró mientras buscaba palabras, pero ninguna salía. El peso del momento la aplastaba, sofocante e implacable. Huxley volvió a mirar los papeles, su voz descendiendo aún más mientras continuaba. «Ni de Grace, ni de Elías, ni de Noah, ninguno de ellos». Prescott sintió como la sangre se le escapaba del rostro. Abrió la boca para responder, para alegar que debía ser un error, pero su voz falló. «Eso es imposible», logró decir finalmente, sus palabras débiles y poco convincentes. A su alrededor, los feligreses cercanos comenzaron a notar el cambio de tono, sus miradas curiosas volviéndose hacia la familia Thornbell. El rostro de Huxley se oscureció mientras la miraba,
el dolor y la confusión en sus ojos rápidamente dando paso a la ira. Prescott miró por encima de su hombro, sus ojos aterrizando en Jared, quien estaba de pie al fondo del santuario. Su rostro estaba pálido, su postura rígida mientras la realización lo golpeaba. La verdad no dicha pasó entre ellos como una corriente, innegable y condenatoria. Esa noche, el hogar de los Thornbell estaba sumido en un silencio opresivo. Los niños habían sido enviados a sus habitaciones, su confusión y preocupación evidentes en las miradas vacilantes que lanzaban a sus padres. Prescott estaba sentada en la sala de estar, con la cabeza gacha, mientras Huxley estaba de pie junto a la chimenea, los resultados de ADN arrugados en su mano. El aire entre ellos estaba cargado con el peso de acusaciones no expresadas. Cuando Huxley finalmente habló, su voz era baja y fría. «Empieza a hablar», dijo, «y no me mientas». Las lágrimas de Prescott se desbordaron mientras lo miraba, su compostura cuidadosamente mantenida rompiéndose bajo la intensidad de su mirada. «No quería que pasara», comenzó, su voz temblando. «Comenzó antes de que nos casáramos, Jared y yo». Sus palabras se desvanecieron mientras la expresión de Huxley se endurecía. «Antes de que nos casáramos», repitió, su voz elevándose. «¿Y pensaste que era una buena idea casarte conmigo de todos modos, traer esto a mi vida, a mi ministerio, sabiendo lo que habías hecho?» «Pensé que había terminado», dijo Prescott, la desesperación deslizándose en su tono. «Pensé que podía seguir adelante, que podía construir una vida contigo». Pero no se detuvo. No sabía cómo terminarlo. Su voz se quebró, y enterró su rostro en sus manos. «¿No sabías cómo terminarlo?» La risa de Huxley era amarga, su voz temblando de ira. «No sabías cómo terminarlo, pero sabías cómo mentirme durante años. Te paraste a mi lado cada domingo, pretendiendo ser mi esposa, dejándome creer que era su padre. Me dejaste amarlos, criarlos, como si fueran míos». Sus palabras cortaban profundamente, cada sílaba impregnada del dolor de la traición. Prescott sollozaba, hundiéndose en la silla mientras el peso completo de sus decisiones la aplastaba. «Te amo», susurró. «Te amo, Huxley. Nunca quise lastimarte». Huxley negó con la cabeza, el dolor en sus ojos dando paso a una resolución fría. «Si me amaras, no habrías hecho esto», dijo, su voz hueca. «No habrías destruido a nuestra familia». Esa noche, Huxley se quedó solo en la cocina, los resultados de ADN esparcidos frente a él. Reprodujo en su mente los últimos 8 años, cada recuerdo ahora manchado por la revelación de la infidelidad de Prescott. Los momentos que una vez le llenaron de orgullo y alegría, los nacimientos de sus hijos, sus primeros pasos, sus risas, ahora se sentían como una cruel burla. Pensó en Jared, el hermano en quien había confiado, y sus manos se cerraron en puños. Por la mañana, Huxley estaba decidido a enfrentarlo. Conduciendo hacia el taller de Jared, Huxley sentía su ira bullir justo debajo de la superficie. Cuando llegó, encontró a Jared sentado en los escalones de entrada, un cigarrillo colgando de sus dedos. Jared levantó la mirada cuando Huxley se acercó, su rostro pálido pero resignado. «Tenemos que hablar», dijo Huxley, su voz firme pero con un filo inconfundible. Jared asintió y lo guió hacia el interior. La tensión en la habitación era palpable, el silencio roto solo por la exigencia aguda de Huxley. «¿Cuánto tiempo?». Sus palabras eran frías, cada una cortando el aire como una cuchilla. Jared suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Comenzó antes de que ustedes se casaran», admitió. «Y nunca realmente se detuvo». Su voz estaba cargada de culpa, pero la confesión no ofreció consuelo a Huxley. «¿Y los niños?». La voz de Huxley vaciló, la pregunta casi demasiado dolorosa de pronunciar. «¿Son todos tuyos?». Jared asintió, su mirada cayendo al suelo. «Sí». La verdad golpeó a Huxley como un golpe. Miró a Jared, sus emociones desbordándose, dolor, ira, traición. «Has destruido a mi familia», dijo, su voz temblando. «Has destruido todo por lo que he trabajado. ¿Tienes idea de lo que has hecho?». «No quería que pasara», dijo Jared débilmente. «No quería lastimarte, Huxley». «Pero lo hiciste», respondió Huxley con dureza. «Me lastimaste. Lastimaste a Prescott. Lastimaste a esos niños. Te has llevado todo». Su voz se quebró mientras el peso de la traición de su hermano lo invadía. Jared no dijo nada, su silencio solo profundizando la grieta entre ellos. Huxley regresó a casa esa noche, su mente aturdida por el enfrentamiento. Prescott lo esperaba en la sala de estar, su rostro surcado de lágrimas, un retrato de culpa y arrepentimiento. Se puso de pie cuando él entró, sus ojos buscando en los de Huxley alguna señal de perdón, pero él no podía ofrecerle nada. «No puedo mirarte ahora mismo», dijo,
su voz hueca. Ni siquiera puedo estar en la misma habitación que tú. Los sollozos de Prescott llenaron la casa mientras Huxley se alejaba, retirándose a la soledad de su dormitorio. Los niños, que habían estado escuchando desde el pasillo, se aferraron unos a otros, sus jóvenes mentes luchando por procesar la tensión que había envuelto a su familia. Las repercusiones se extendieron rápidamente por la iglesia cuando los rumores del escándalo se filtraron en la congregación. Prescott, antes admirada por su gracia y virtud, se convirtió en el blanco de susurros y juicios. Los sermones de Huxley se volvieron más oscuros, sus mensajes antes inspiradores ahora teñidos de amargura y dolor. La familia Thornbell, una vez un brillante ejemplo de fe y unidad, había colapsado, dejando atrás un legado de traición y desamor. Los días posteriores a la revelación fueron una neblina de dolor y confusión para Huxley Thornbell. El hombre que alguna vez fue la piedra angular de Grace Covenant Church ahora se encontraba cuestionando todo en lo que había creído. Su fe, que lo había sostenido en cada desafío, se sentía vacía. Su matrimonio, la asociación sobre la cual había construido su vida, era una mentira. Y su identidad como padre, el papel que le había brindado más alegría, le había sido arrebatado en un instante. Se movía por la casa como un fantasma, con la mirada distante, su voz, antes imponente, ahora apagada. Huxley pasaba horas en su oficina, mirando la cruz en la pared, cuya presencia era ahora un amargo recordatorio de los ideales a los que había dedicado su vida. Oraba, pero sus palabras se sentían huecas. La traición de Prescott y Jared cortaba más profundo de lo que podía imaginar. ¿Cómo podían las personas en las que más confiaba, su esposa y su hermano, ser las mismas que lo destruyeron? Cada recuerdo, cada risa compartida, cada momento tierno, ahora se sentía contaminado, una cruel ilusión destrozada por la verdad. Los intentos de Prescott por explicar solo profundizaban su dolor. Ella se sentaba frente a él, con el rostro surcado de lágrimas, sus palabras una súplica desesperada por comprensión. Nunca quise que esto pasara, repetía una y otra vez, su voz temblorosa. Estaba atrapada, Huxley. No sabía cómo detenerlo. No quería lastimarte. Pero para Huxley, sus palabras sonaban vacías. Cada justificación se sentía como sal en una herida abierta. No querías lastimarme, dijo finalmente, su voz temblando con ira contenida. Me dejaste construir mi vida sobre una mentira. Me dejaste amar a esos niños, pensando que eran míos. Te paraste a mi lado cada domingo, sabiendo lo que habías hecho. No me digas que no querías lastimarme, Prescott. Me destruiste. Prescott sollozaba, con la cabeza entre las manos, pero sus lágrimas no le ofrecían a Huxley ningún consuelo. Ya no tenía nada que darle, ni su perdón ni su comprensión. El amor que alguna vez sintió por ella había sido devorado por una tormenta de traición y resentimiento. Los intentos de Jared por justificar sus acciones no fueron mejores. Huxley lo confrontó una vez más, esta vez con una furia controlada que hervía justo bajo la superficie. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, preguntó Huxley, su voz firme pero cargada de dolor. Eras mi hermano, confiaba en ti. Jared apartó la mirada, la culpa grabada en cada línea de su rostro. No se suponía que pasara así, dijo débilmente. No planeé nada de esto, Huxley. Simplemente pasó, repitió Huxley, su voz elevándose. ¿Eso es todo lo que tienes para decir? Me traicionaste, me robaste a mi familia, ¿y crees que, simplemente pasó, es una excusa? La amaba, dijo Jared, con la voz quebrándose. Todavía la amo. El puño de Huxley se cerró, su ira amenazando con desbordarse. No sabes lo que es el amor, dijo fríamente. El amor no destruye. El amor no miente. Has arruinado todo. Jared no respondió, su silencio solo alimentando la rabia de Huxley. El vínculo que habían compartido como hermanos había desaparecido, reemplazado por un abismo demasiado grande para salvar. Las consecuencias se extendieron más allá de la familia Thornbell, ondulando a través de la comunidad de la iglesia como una piedra lanzada en aguas tranquilas. Los susurros del escándalo se propagaron rápidamente, y Grace Covenant Church se convirtió en un caldo de cultivo para rumores y juicios. Los miembros de la congregación que alguna vez admiraron a Prescott ahora la evitaban, su desaprobación evidente en la forma en que le daban la espalda o se negaban a mirarla a los ojos. Amigos que alguna vez fueron aliados cercanos se distanciaron, reacios a asociarse con la deshonra que ahora rodeaba su nombre. Jared no lo tuvo mejor. Su reputación como contratista en apuros ya era frágil, pero la revelación de su relación con Prescott y la verdad sobre la paternidad de los niños lo convirtió en un pari. Antiguos clientes cancelaron contratos, y los vecinos cruzaban la calle para evitar hablar con él. Su culpa y arrepentimiento eran evidentes,
pero nadie estaba dispuesto a ofrecerle simpatía. Para la comunidad, él era el hombre que había destruido la familia de su hermano, un villano en una historia de traición. Mientras tanto, Huxley se convirtió en una figura de lástima y justa indignación. Los feligreses expresaban su simpatía con palabras susurradas y apretones de manos solemnes, pero Huxley no encontraba consuelo en sus gestos bien intencionados. Su lástima se sentía sofocante, sus intentos de consolarlo un recordatorio de cuánto había caído. Ya no era el pastor confiado y carismático que había llevado a la iglesia a la grandeza. Era un hombre roto por la traición, luchando por reconciliar su fe con la dura realidad de su vida. El impacto en los niños fue devastador. Grace, de 7 años, era lo suficientemente mayor para sentir que algo estaba profundamente mal. Las discusiones susurradas entre sus padres, los silencios tensos en la mesa y la repentina ausencia de su tío Jared pesaban mucho sobre ella. Hacía preguntas que Prescott luchaba por responder, sus ojos brillantes llenos de confusión y miedo. ¿Por qué papá está tan enojado?, preguntó una noche, su pequeña voz temblando. ¿Qué hicimos? No hicieron nada, dijo Prescott, abrazando a Grace. Esto no es culpa tuya. Pero Grace no estaba satisfecha. ¿Por qué papá no te habla?, insistió. ¿Por qué no habla con el tío Jared? La garganta de Prescott se tensó, y parpadeó para contener las lágrimas. Es complicado, dijo suavemente, pero te prometo que, pase lo que pase, te amamos. Todos nosotros. Elías, de 6 años, estaba más callado en su dolor. Se encerró en sí mismo, pasando horas solo en su habitación con sus juguetes, su risa brillante ahora un sonido raro. Prescott intentaba sacarlo de su aislamiento, pero él solo la miraba con ojos solemnes que parecían demasiado viejos para su pequeño rostro. ¿Tú y papá se van a divorciar?, preguntó un día, con la voz apagada. Prescott se congeló, su corazón rompiéndose ante la pregunta. Estamos intentando resolver las cosas, dijo, con la voz inestable. Pero pase lo que pase, siempre serás amado. Elías asintió, pero su expresión no cambió. Volvió a sus juguetes, dejando a Prescott sintiéndose más impotente que nunca. Noah, de 4 años, era demasiado joven para entender completamente la situación, pero incluso él percibía la tensión en el aire. Se aferraba a Prescott más de lo habitual, sus pequeñas manos agarrándola con fuerza cada vez que intentaba salir de la habitación. ¿Por qué todos están tristes?, preguntó una tarde, su pregunta inocente atravesando la frágil compostura de Prescott. Es un momento difícil para nosotros ahora, dijo Prescott, acariciándole el cabello. Pero vamos a estar bien. Las palabras se sentían huecas, incluso mientras las decía. En el fondo, Prescott sabía que bien era una posibilidad distante, una que se sentía más lejana con cada día que pasaba. A medida que las semanas se alargaban, la familia Thornbell se alejaba más entre sí. Huxley evitaba a Prescott siempre que podía, pasando largas horas en la iglesia o encerrado en su oficina en casa. Prescott intentaba mantener el hogar funcionando, pero cada tarea se sentía como una batalla contra el peso de su culpa y vergüenza. Los niños, atrapados en el fuego cruzado de la agitación de sus padres, luchaban por encontrar un sentido de normalidad en un mundo que había sido puesto patas arriba. Grace Covenant Church, alguna vez un faro de fe y comunidad, era ahora una congregación fracturada. Los miembros susurraban en los pasillos, sus juicios dividiendo a la iglesia en facciones. Algunos se alinearon detrás de Huxley, ofreciéndole su apoyo incondicional, mientras que otros se distanciaron por completo, reacios a asociarse con el escándalo. Para Huxley, Prescott, Jared y los niños, la vida nunca volvería a ser lo que fue. La traición había dejado cicatrices demasiado profundas para sanar, y la familia que alguna vez pareció tan perfecta era ahora un doloroso recordatorio de lo que se había perdido. Huxley Thornbell estaba sentado en su estudio tenuemente iluminado, rodeado por las herramientas de su ministerio, Biblias, comentarios y años de notas de sermones. La cruz en la pared, que alguna vez fue un símbolo de su fe y propósito, ahora se sentía como un juez silencioso, testigo de su dolor. Habían pasado días desde la revelación de la traición de Prescott y Jared, y algo dentro de él había cambiado irrevocablemente. El hombre que había construido su vida sobre el perdón y la fe había desaparecido, reemplazado por alguien más oscuro,
consumido por la necesidad de venganza. La mente de Huxley, que antes era una fuente de guía espiritual, ahora se centraba en la retribución, con el pensamiento de justicia retorciéndose en algo cruel y absoluto. La venganza se convirtió en su único enfoque. Comenzó a planear con la misma precisión y disciplina que una vez dedicó a su ministerio. Pasajes de las Escrituras que antes le ofrecían consuelo y esperanza ahora los estudiaba para buscar justificación, torciéndolos para que se adaptaran a su propósito. Se aferraba a versos sobre la justicia divina y el castigo del pecado, murmurándolos como si fueran conjuros. Mía es la venganza, dice el Señor, murmuró, con una voz baja y fría. Pero tal vez el Señor necesita una mano. Metódicamente, ensayaba cada paso de su plan, manteniendo sus emociones bajo un estricto control y ocultando sus intenciones al mundo que lo rodeaba. Para Prescott, Huxley parecía distante pero compuesto, un hombre que se retiraba hacia sí mismo tras el colapso de su familia. Ella se acercó a él una noche tarde, su rostro pálido y marcado por el agotamiento. Huxley, comenzó suavemente, parada en la puerta de su estudio. Necesitamos hablar. Él levantó la mirada de su escritorio, su expresión inescrutable. ¿De qué hay que hablar?, preguntó, su voz firme pero desprovista de calidez. Prescott dio un paso más cerca, retorciendo sus manos. Sé que te he lastimado, dijo, su voz temblando. Sé que he hecho cosas que no puedo deshacer. Pero no podemos vivir así. Tenemos que encontrar una forma de seguir adelante. Huxley se recostó en su silla, estudiándola con una calma inquietante. Una forma de seguir adelante, repitió, su tono cargado de un sarcasmo amargo. ¿Qué sugieres, Prescott? Perdón, redención, empezar de nuevo. Prescott asintió desesperadamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Sí, susurró. Haré cualquier cosa, Huxley. Dejaré la iglesia si eso quieres. Haré lo que sea necesario. Los ojos de Huxley se endurecieron, su mandíbula se tensó mientras se levantaba y la miraba desde arriba. Harás cualquier cosa, dijo, su voz baja y peligrosa. Pero ya es demasiado tarde para eso. Ya me has quitado todo, mi familia, mi fe, mi identidad. ¿Y ahora? ¿Quieres perdón? Prescott cayó de rodillas, llorando incontrolablemente. Te amo, suplicó. Te amo, Huxley. Por favor, no renuncies a nosotros. Huxley negó con la cabeza lentamente, su voz fría y medida. No me amas. Amabas lo que te daba, seguridad, una vida en la que podías esconderte. Pero lo destruiste, Prescott. Me destruiste. Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándola derrumbada en el suelo, sus sollozos resonando en la casa vacía. Esa noche, Huxley solidificó sus planes. Lo que Prescott y Jarrett habían hecho no podía quedar impune. Él impartiría la justicia que merecían, no como esposo ni como hermano, sino como un agente de retribución. Sus acciones, se decía a sí mismo, no nacían de la venganza, sino de la necesidad. Estaba haciendo lo que la justicia de Dios exigía. La confrontación con Prescott llegó unas noches después. La casa estaba en silencio, los niños dormidos en sus habitaciones. Prescott estaba sentada en la sala, mirando fijamente el televisor, cuando Huxley entró en la habitación. Ella levantó la mirada hacia él, su rostro cauteloso, pero no dijo nada. En su mano, Huxley sostenía un cuchillo, cuya hoja brillaba tenuemente en la luz tenue. La respiración de Prescott se detuvo. Huxley, susurró, su voz temblando. ¿Qué estás haciendo? Huxley dio un paso más cerca, su expresión implacable. Me quitaste todo, dijo, su voz calma y firme. Mi fe, mi familia, mi identidad. Lo destruiste todo. Prescott se levantó lentamente, sus manos alzadas en un gesto de rendición. Por favor, Huxley, dijo, su voz quebrándose. Podemos arreglar esto. Podemos arreglar esto, interrumpió Huxley, riendo con amargura. Esto no se puede arreglar, Prescott. Esto no es algo que se solucione con lágrimas y disculpas. Levantó el cuchillo, el acero brillando bajo la luz. Me condenaste a vivir una mentira. Ahora, lo pagarás. Prescott retrocedió, sus lágrimas cayendo libremente. Piensa en los niños, suplicó. Por favor, piensa en ellos. Huxley vaciló por un momento, su mano apretándose con más fuerza en el cuchillo. Los niños, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Los niños sobre los que me mentiste. Los niños que me dejaste creer que eran míos. Su ira volvió a surgir, y con un movimiento repentino y brutal, hundió el cuchillo en su pecho. Prescott jadeó,
sus ojos abiertos de par en par por el shock y el dolor, pero Huxley no se detuvo. Cada golpe estaba alimentado por años de traición, cada movimiento era preciso y deliberado. Cuando terminó, Prescott yacía sin vida en el suelo, su sangre formando un charco a su alrededor. Huxley se quedó de pie sobre ella, su pecho agitándose, el cuchillo resbaladizo en su mano. Miró su cuerpo durante lo que pareció una eternidad, pero no sintió alivio, solo un vacío hueco que lo consumía. La confrontación con Jared fue más calculada. Huxley llamó a su hermano tarde en la noche, su voz medida y calmada. Lo invitó a reunirse en un campo aislado a las afueras de la ciudad, con el pretexto de querer hablar. Jared, desesperado por enmendar las cosas, aceptó sin dudarlo. Cuando llegó, Huxley lo estaba esperando, de pie junto a su auto en el fresco aire nocturno. Jared se acercó con cautela, sus manos metidas en los bolsillos de su chaqueta. Gracias por reunirte conmigo, dijo, su tono vacilante. No estaba seguro de que alguna vez querrías volver a hablar conmigo. Huxley asintió, su expresión inescrutable. He tenido mucho en qué pensar, dijo simplemente. Has hecho mucho daño, Jared. Los hombros de Jared se hundieron, su culpa evidente. Lo sé, admitió. No puedo deshacerlo, pero lo siento. Lamento todo lo que he hecho, Huxley. Espero que puedas creer eso. Huxley inclinó ligeramente la cabeza, estudiando a Jared como si lo estuviera viendo por primera vez. Arrepentimiento, dijo suavemente. ¿Te arrepientes de destruir mi familia, de robar a mi esposa, de convertir mi vida en una mentira? Jared abrió la boca para responder, pero la voz de Huxley cortó el silencio. ¿Crees que el arrepentimiento lo mejora? ¿Crees que cambia algo? Jared dio un paso más cerca, sus manos alzadas. No espero que me perdones, dijo. Solo quiero arreglarlo. La risa de Huxley fue baja y amarga. ¿Arreglarlo?, repitió. No puedes arreglar esto, Jared. Pero yo sí. Antes de que Jared pudiera reaccionar, Huxley se lanzó sobre él, el cuchillo destellando bajo la luz de la luna. Jared gritó cuando la hoja lo alcanzó, tambaleándose hacia atrás mientras Huxley lo atacaba con una precisión nacida de la rabia. Cada golpe era deliberado, cada movimiento alimentado por años de ira reprimida. Jared cayó al suelo, su fuerza desvaneciéndose con cada herida. Huxley se arrodilló junto a él, su respiración entrecortada. Esto es por lo que me quitaste, dijo, su voz fría. Con un último movimiento brutal, se aseguró de que Jared nunca volvería a traicionarlo, ni a nadie más. Cuando terminó, Huxley se quedó en el campo, su ropa manchada de sangre, su cuerpo temblando. Miró el cuerpo sin vida de su hermano, pero la venganza que había buscado no le trajo paz. Regresó a su auto y condujo sin rumbo a través de la noche, el peso de sus acciones presionando sobre él como una niebla sofocante. El hombre que alguna vez fue un pilar de fe y perdón había desaparecido, reemplazado por alguien irreconocible, un hombre consumido por su propia oscuridad, vacío y roto. El tranquilo aire de la mañana en el vecindario de Thornville fue destrozado por el aullido de las sirenas de la policía mientras los agentes rodeaban la que alguna vez fue la impecable casa de la familia. Los vecinos observaban desde detrás de las cortinas y las puertas, murmurando con asombro e incredulidad mientras se desarrollaba la escena. Dentro de la casa, los oficiales descubrieron un escenario horripilante. Prescott Thornville yacía sin vida en la sala de estar, su sangre empapando la alfombra, su cuerpo con las marcas inconfundibles de un ataque brutal. Cerca de allí, Huxley Thornville estaba sentado en el sofá, sus manos ensangrentadas pero cuidadosamente cruzadas en su regazo, su expresión inquietantemente tranquila. El arma homicida, un cuchillo de cocina cubierto de evidencia, reposaba sobre la mesa frente a él. Cuando le ordenaron levantarse, Huxley cumplió sin resistencia. Sus movimientos eran lentos, casi deliberados, como si estuviera llevando a cabo los pasos finales de un ritual sagrado. Mientras los oficiales lo esposaban y lo conducían hacia el coche patrulla, se dirigió a uno de ellos con una voz tanto tranquila como escalofriantemente firme. Está hecho, dijo simplemente. La justicia de Dios ha sido servida. Los oficiales intercambiaron miradas incómodas, dándose cuenta de que estaban lidiando con algo mucho más complejo que un simple crimen pasional. Para cuando dejaron la casa, la noticia de la tragedia ya había comenzado a extenderse, y la familia Thornville, una vez venerada, se convirtió en el centro de una tormenta mediática. Más tarde esa misma mañana, los investigadores fueron llamados a una segunda escena del crimen,
un campo vacío a las afueras de la ciudad. Allí encontraron el cuerpo de Jared Thornbell, su forma inerte caída sobre la tierra, su cuerpo cubierto de heridas de arma blanca. La brutalidad del ataque reflejaba lo que habían visto en la casa de los Thornbell, dejando pocas dudas de que los dos casos estaban conectados. Para cuando el sol había salido por completo, Huxley ya había confesado ambos asesinatos. Sentado frente a los investigadores en la fría sala de interrogatorios, su voz era calmada e inquebrantable mientras relataba los eventos que llevaron a los crímenes. No hablaba con arrepentimiento, sino con certeza, describiendo sus acciones como actos de retribución divina y no de venganza. Ellos pecaron, dijo, con un tono resuelto. Destruyeron a mi familia, convirtieron mi vida en una mentira. Esto no fue venganza, fue justicia, la justicia de Dios. Su confesión dejó a los investigadores atónitos. El hombre que alguna vez fue un símbolo de fe y rectitud, una figura amada por su congregación y respetada por la comunidad, se había convertido en el autor de dos asesinatos brutales. Sus palabras, dichas con una escalofriante convicción, resonarían mucho más allá de las paredes de la sala de interrogatorios. A medida que se difundía la noticia de los asesinatos, el pequeño pueblo de Texas se sumió en el caos. Grace Covenant Church, ya sacudida por el colapso de la familia Thornbell, se convirtió en el epicentro del escrutinio público. Los miembros de la congregación luchaban por reconciliar al Huxley que conocían, un hombre que predicaba el perdón y lideraba con compasión, con el hombre que ahora estaba en el centro de uno de los escándalos más horribles que el pueblo había visto. Los líderes de la iglesia emitieron una declaración formal condenando la violencia, pero sus palabras hicieron poco para calmar la creciente inquietud. El santuario, alguna vez vibrante, lleno de risas y adoración, se convirtió en un espacio sombrío y fracturado. El juicio que siguió se convirtió en un espectáculo nacional. Los medios descendieron sobre el pueblo, ansiosos por cubrir cada detalle sórdido del caso. Los titulares pintaban a Huxley como un hombre que había caído en desgracia, un predicador consumido por la ira y llevado a la violencia. En la sala del tribunal, los fiscales lo retrataron como un asesino calculador que había abandonado los principios que una vez predicó. Detallaron la brutalidad de sus crímenes, particularmente la premeditación involucrada al atraer a Jared a su muerte, dejando pocas dudas sobre su intención. Las pruebas gráficas, junto con la inquietante falta de remordimiento visible por parte de Huxley, pintaron un cuadro condenatorio. La defensa, sin embargo, presentó una narrativa diferente. Plantearon a Huxley como un hombre empujado más allá de sus límites, una víctima de una traición inimaginable. Psicólogos testificaron sobre el impacto psicológico de descubrir que los hijos que había criado y amado no eran biológicamente suyos. Describieron su descenso a la oscuridad como el resultado inevitable de un trauma emocional abrumador, argumentando que, aunque sus acciones fueron horribles, eran las de un hombre que había sido irreparablemente quebrado. Los argumentos de la defensa generaron un intenso debate público, con algunos simpatizando con la difícil situación de Huxley, mientras que otros condenaban sus actos como inexcusablemente crueles. Durante todo el juicio, Huxley permaneció compuesto, su actitud inquietante en su tranquilidad. Cuando se le preguntó si lamentaba sus acciones, respondió: lamento lo que llevó a esto. Lamento las mentiras, la traición, pero no lamento haber buscado justicia. Sus palabras dividieron aún más al público, con algunos viéndolo como una figura trágica y otros como un asesino a sangre fría. Sin embargo, el jurado fue unánime en su decisión. Después de varios días de deliberación, declararon a Huxley culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado. El juez lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Al escuchar la sentencia, Huxley permaneció en silencio, aferrando una Biblia en sus manos, su rostro inescrutable. Las secuelas de los asesinatos dejaron a la familia Thornbell destrozada más allá de cualquier reparación. Grace, Elías y Noah, ahora huérfanos a los ojos de la ley, fueron colocados en hogares de acogida. Los hermanos, antes considerados los niños dorados de la iglesia, cargaron con el peso de las elecciones de sus padres como una marca imborrable. Grace, a los 7 años, tenía la edad suficiente para entender que la vida de su familia nunca volvería a ser la misma. Su mente aguda y su naturaleza precoz la hacían dolorosamente consciente de las conversaciones en susurros y las miradas de juicio que la seguían a donde fuera. Elías, de 6 años, se encerró en sí mismo, su carácter brillante reemplazado por una tristeza silenciosa. Hablaba rara vez, sus pequeños hombros cargados de confusión y dolor. Noah, el menor con 4 años,
luchaba por entender por qué sus padres ya no estaban. Se aferraba a Grace y Elías, buscando consuelo en la única familia que le quedaba. La comunidad también luchaba por aceptar la tragedia. Grace Covenant Church, alguna vez un pilar de fe y unidad, se convirtió en un lugar fracturado y sombrío. La asistencia disminuyó a medida que los miembros se distanciaban del escándalo. Amigos que antes admiraban a la familia Thornbell ahora hablaban de ellos en susurros, sus palabras llenas de lástima e incredulidad. El nombre de Prescott se convirtió en sinónimo de traición, su caída en desgracia un cuento de advertencia sobre los peligros del secreto y la ambición. Jared, quien alguna vez fue visto como un forastero luchando por encontrar su lugar, fue recordado como el hombre que desencadenó la tragedia. Huxley, ahora cumpliendo su cadena perpetua, se convirtió en una figura de fascinación morbosa, un hombre que había alcanzado las alturas de la autoridad moral solo para descender a la violencia y la ruina. Para los niños, las cicatrices dejadas por las elecciones de sus padres eran profundas. Grace creció como una joven decidida, su feroz independencia moldeada por el caos de su infancia. Llevaba una fuerte voluntad de probarse a sí misma, de superar la sombra del legado de su familia. Elías, callado e introspectivo, siguió una carrera en trabajo social, dedicando su vida a ayudar a otros a navegar los tipos de traumas que él mismo había soportado. Noah, el más joven, fue quien más luchó. La pérdida de sus padres a una edad tan temprana dejó un vacío con el que lucharía por el resto de su vida. En los años que siguieron, la historia de la familia Thornbell se convirtió en un relato de advertencia, contado en libros, documentales y programas de crímenes reales. Era un recordatorio de cómo la ambición, el secreto y la traición podían destrozar incluso las vidas más veneradas. Los escritos de Huxley desde la prisión, llenos de reflexiones sobre la fe, la justicia y la redención, generaron debates sobre la moralidad y los límites del perdón. Para el pueblo, la familia Thornbell, alguna vez vibrante, se convirtió en un recuerdo inquietante, su caída en desgracia dejando una marca indeleble en la comunidad. Para Grace, Elías y Noah, el legado de las elecciones de sus padres lo seguiría donde quiera que fueran, un recordatorio del costo de las verdades ocultas y el poder de la traición para destruir incluso los cimientos más fuertes.